Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. ¿Creen ustedes que llegó la hora de devolverle la posibilidad de votar a los militares y a los policías? ¿Sí o no? ¿Qué dice el exministro de Defensa, Camilo Ospina? ¿Sí o no? Definitivamente sí. Y dividámoslo en dos temas, las fuerzas militares y la policía. Las fuerzas militares. Los hombres de las fuerzas militares tienen por deber dar la vida por proteger la vida de los ciudadanos y las instituciones, pero no tienen derecho a decidir lo fundamental de las instituciones, que es quiénes van a ser los gobernantes. Sí. Segundo, los miembros de las fuerzas militares pagan impuestos, pagan el colegio de sus hijos, tienen que cumplir con todos los derechos, los deberes ciudadanos, pero no tienen el derecho al voto. Y lo tercero, solamente en 4 países del mundo se le prohíbe a las fuerzas militares votar. En toda América Latina votan, en Estados Unidos votan, en Europa votan, en todos lados votan. Muy bien, le doy la palabra. Le doy la palabra, si me permite, para seguir en el debate, al senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático. ¿Qué dice usted, sí o no? Definitivamente no. La propuesta en particular del senador Barreras es inoportuna y oportunista. Es oportunista porque está condicionando el derecho al voto de los militares a que se apruebe el plebiscito. Es decir, está pescando en río revuelto simplemente para que las familias de los militares voten a favor del sí. Es una medida oportunista, electorera. Sí. Y es inoportuna, ¿por qué? Estando de acuerdo en general en que los militares podrían tener derecho al voto, creo que el sistema electoral en Colombia, porque estamos en Colombia, Cundinamarca no es Dinamarca, el sistema electoral en Colombia es profundamente corrompido, está penetrado por la corrupción, por la politiquería, no es transparente, no es confiable. Deberíamos primero hacer una gran reforma del sistema electoral para que las fuerzas militares no sean el botín de las corruptelas, de la politiquería, del clientelismo. Cuando se reforme el sistema electoral, podríamos pensar en darle el voto a los militares. Muy bien, doctor Camilo, sé que lo dejé en la mitad de su argumento y aprovecha además para responder a esto último que ha dicho el senador Alfredo Rangel. Yo entiendo el contexto de lo que dice el senador Rangel, en el sentido que si la condición es el referendo, pues obviamente el tema es oportunista. Pero el tema de fondo es distinto. Es que los militares y los policías son ciudadanos y el principal derecho de un ciudadano es el voto. Entonces, pensar que uno tiene que colocar la vida por defender las instituciones, pero no puede definir sobre las instituciones, no tiene ningún sentido. El tema de los policías es mucho más complicado. Los policías son civiles. Entonces, si los policías son civiles, tienen el derecho que tiene cualquier civil de decidir, lo mismo que un panadero, lo mismo que un transportador, lo mismo que un taxista. Si los policías no pueden votar, ¿por qué pueden votar los panaderos? ¿Por qué pueden votar los taxistas? Si el argumento de las fuerzas militares es otro, si el argumento de las fuerzas militares es que ellos tienen que preservar el interés común y no pueden estar en ventaja de lo mismo, quitémosle el voto a los periodistas, porque los periodistas también tienen la obligación de velar por el bien común, tienen la obligación de informar correctamente y tienen la obligación de mantener el equilibrio. Sí. Si eso es así, lo mismo que aplica para los soldados, aplica para los periodistas. Muy bien, senador Rangel, ¿qué le responde usted al exministro Camilo Ospina? Pero además le quisiera recordar algo que nos dicen los televidentes, y es que Óscar Iván Zuluaga en su campaña a la presidencia de la República también prometía o hablaba de la posibilidad de restituirle el voto a los militares. ¿En dónde queda ahí la coherencia? Primero responderle al doctor Camilo. En primer lugar, los militares, los policías, los soldados son distintos a los panaderos y a los ciudadanos pues, de la calle. Ellos manejan las armas y la Fuerza Armada de la República. Por eso es que hay que hacer lo imposible para mantenerlos ajenos a la contaminación partidista. A los policías y a las fuerzas militares se les quitó el voto, que lo tenían hace 80 años o más, porque estaba absolutamente politizada. La policía, por ejemplo, era el aparato político del partido de gobierno, y eso trajo como consecuencia la violencia política en nuestro país. La historia no se puede olvidar. Cundinamarca no es Dinamarca. Y respecto a la propuesta del ex candidato Óscar Iván Zuluaga, sí, digamos que la propuesta en general podría uno pensar en que podría ser conveniente con ciertas condiciones. Insisto, primero reformemos el sistema electoral para evitar que tanto el ejército como la policía sean objeto de la corruptela, de los ñoños, de toda la clase política que sabemos qué mañas tiene y cómo penetra las instituciones y cómo las pervierte. Limpiemos el sistema electoral primero y después pensamos en devolverle el voto a los militares. Gracias a nuestros invitados. Yo los voy a invitar para que ustedes también vean lo que están pensando los televidentes hasta ahora. ¿Sí o no? Veamos resultados.
Sigan votando en www.noticiasrcn.com, www.rcnradio.com y en @rcnradio y @noticiasrcn. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.